certificación en CAPM. Entonces, queremos darle la bienvenida esta noche a Humberto Coley, que nos va a tocar el tema de cronograma y que creo que para nosotros es un tema súper fundamental y clave a la hora de gestionar nuestros proyectos. Entonces, para aquellos que estamos iniciando en este ejercicio de gerenciar proyectos, aquellos que queremos certificarnos y ahondar un poco más el tema, creo que tenemos a la persona indicada, clave, que nos va a dar todas las pautas y todas las orientaciones que nos convocan esta noche de cronograma. Entonces, bienvenido, Humberto. Muchas gracias, Joaquín, y gracias a todos por estar aquí presente en esta sesión sobre gestión de cronograma. Me voy a presentar de una manera general y rápida y sencilla. Yo me dedico a dar principalmente consultoría. Me dedico desde hace ya años, estoy como consultor y he tenido la oportunidad de trabajar en múltiples proyectos de todo tipo de industria, desde TI, construcción, manufactura. Y también imparto algunos talleres, cursos de formación, sobre todo el tema de gestión de cronograma, es algo que me gusta mucho. Anteriormente tenía un abanico mucho más amplio de talleres y cursos, prácticamente de todo lo que pueden ver ahí en el PMBOK. Daba talleres o cursos, sesiones, ¿no? Conferencias. Pero en los últimos años me he aplicado mucho en la gestión de cronograma porque es algo que me apasiona, es algo que me gusta muchísimo y que eso me llevó incluso, ahí les compartimos un código para que puedan adquirir mi libro, me llevó al punto de empezar a hacer pláticas, conferencias, desarrollar libros. Estoy ahorita en el tercer libro que estoy escribiendo, ahorita publicados 2, pero ya estoy en el tercero, ya muy adelantado, sobre holguras, traslapes, desfasamientos, cadena crítica, ruta crítica. Trato de enfocarme en temas que luego, tanto muy vistos como no muy vistos, ¿no? Como tema de restricciones, de cadena crítica, de nivelación de recursos. Y bueno, pues apoyándome de herramientas como MS Project, es como he dado todas estas talleres y prácticas, ¿no? Al igual que muchos de los que han participado en estos talleres, poseo algunas certificaciones. Yo tengo tres en especial: la de PMP, una que me gusta mucho, que es la de Kaizen Manager, que la hice en Kaizen Institute en Japón. Eso me ayudó muchísimo en temas de Lean. Incluso cuando empecé a integrarme a temas de agilidad, me ayudó muchísimo, pues porque agilidad utiliza mucho temas de Kaizen, Lean y mejora continua, ¿no? Ahí están presentes siempre. Y bueno, gestión ágil, Scrum Master. Bueno, vamos a hacer esto súper práctico. Cuando me invitaban a dar esta práctica, Oscar ya me conoce y sabe que a mí me gusta ser muy práctico, no tan teórico, ¿no? Entonces, esta sesión de aprox 30 minutos la voy a hacer muy práctica. Y si hay preguntas de los temas que han estudiado, yo les voy a pedir que me las vayan compartiendo. No sé cuál sería la dinámica si alguien al final me hace todas las preguntas que tengan. Pero todo lo que vayan, que se les venga a la mente sobre preguntas, dudas, pónganmelas ahí o compártanmelas, porque evidentemente hablar de gestión de cronograma pues es súper extenso. Yo actualmente, imagínense, estoy impartiendo un taller que es de 36 horas de pura gestión de cronograma y no alcanzamos a ver todos los temas, ¿no? Entonces, es en 30 minutos, pues me voy a ir a los puntos mucho más comunes que tienen que aprender para rendir un examen, ¿no? Entonces, lo voy a hacer súper práctico. Voy a utilizar simplemente la herramienta de Project para explicarles lo que es un traslape, un desplazamiento, las holguras, los tipos de secuencia, los procesos de cómo incluso estimar las duraciones, desde una realidad utilizando una herramienta para un proyecto. Pero si hay temas que ustedes están estudiando y quieren preguntarme, si nos da el tiempo, con muchísimo gusto se los respondo, y si no, me escriben a mi correo y con muchísimo gusto les respondo, ¿sí? O por WhatsApp, como ustedes gusten. Ahorita les comparto mi información. Bueno, les compartí por ahí también un video. No sé si ya pudieron acceder a él.
ahí en mis redes, en mi canal de YouTube, van a encontrar muchos videos sobre gestión de cronograma. Véanlos si están estudiando para esta preparación y lo quieren aparte aplicar en sus proyectos, pues esos videos les van a servir bastante. Ahí constantemente estoy subiendo nuevos videos. Bueno, entonces déjenme les comparto mi pantalla. Denme un segundo. Bueno, listo. Vamos a ver temas. Primero, sabemos que los procesos de gestión de cronograma, perdón, se me apagó el video. Los procesos de gestión de cronograma tenemos, pues, identificar las actividades, secuenciar las actividades, estimar su duración, y pues crear el cronograma, ¿cierto? Entonces, pues identificar las actividades no tiene mucha ciencia. La verdad es, una vez que nosotros, si me voy a un paso atrás, me imagino que ya vieron la de gestión de alcance. Si partimos en esas buenas prácticas, ustedes hacen su WS y de la WS el último nivel, paquete de trabajo, pues ahí es donde ya empezamos a desarrollar, a identificar las actividades para crear esos paquetes de trabajo o los entregables, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, en la gestión de cronograma tenemos identificar las actividades, pero luego viene secuenciar las actividades. Secuenciar las actividades, voy a empezar a poner aquí algunas actividades. Secuenciar las actividades, hay 4 tipos de secuencias, ¿no? Ustedes me imagino que ya saben cuáles son. Yo voy a poner aquí unas cuantas actividades. Secuenciar las actividades, tenemos 4 tipos de secuencia. La primera que tenemos, voy a utilizar esta, es la secuencia, pues, fin-comienzo. ¿Sí? Lo voy a poner ahí para que lo podamos ver. Así, 10 días. Ahí está. La secuencia fin-comienzo, ¿no? Esa es la primera. ¿Qué nos dice esta secuencia? Es sencilla de comprenderla, ¿no? Al final, lo que nos dice esa secuencia, cuando la utilizamos, pues cuando la actividad, por ejemplo, la B, depende del fin de la A. Yo sé que parece muy obvio, ¿no? Muy obvio, pero al menos en los proyectos, no les quiero decir la cantidad de problemas y errores que veo a la hora de que se están secuenciando las actividades, porque parece tan sencillo que no se le presta tanta atención, pero son muchos los proyectos que no terminan a tiempo, sus entregables no cumplen con los objetivos de fecha comprometida de entrega, y mucho se lo puedo atribuir a las malas secuencias que les dan, ¿no? Caen en pensar que es muy sencillo y no lo es. Bueno, la secuencia fin-comienzo, el punto es entender, fíjense así, véanlo así, el punto es entender que las actividades, cuando secuenciamos, por llamarlo de alguna forma y para expresarme, que así lo expreso en mi libro, tienen un cierto interés de las actividades predecesoras, ¿sí? Por ejemplo, la actividad B centra su atención o su interés en el fin de la A, en el fin de la A, ¿ok? Por ejemplo, la actividad A, si llegase a comenzar tarde, digamos que no el lunes 7, sino el martes 8, por ejemplo, si vemos esa fecha, pues a la actividad B, y repito, para expresarme nada más utilizo estos términos, no le interesa tanto si empezó a tiempo o no. Lo que le interesa es que termine el día 18, para entonces ella poder comenzar en la fecha planeada. O sea, está prestando mucha atención en que finalice el día 18. Yo sé que ustedes podrán pensar, bueno, obvio, si comienza el día, si le interesa la fecha de inicio, porque si inicia 1 o 2 días tarde, pues va a terminar 1 o 2 días tarde. La realidad es que no siempre, ¿no? Porque muchas veces dices, bueno, inicié un día tarde, pero mi fecha comprometida es el día 18 y puede recuperarse y terminar el día 18, aún empezando 1 o 2 días después, ¿ok? Entonces, por eso la B lo que está monitoreando es que termine a tiempo para ya empezar, o sea, finaliza, ¿ok? La siguiente secuencia, esta es la más utilizada, ¿sí? Incluso para temas de examen, si les pregunta cuál es la secuencia más utilizada, fin-comienzo. Tan es la más utilizada que si yo pongo una secuencia, en automático me va a utilizar esa, ¿ok? Me va a utilizar fin-comienzo. O sea, tan es la más utilizada que predeterminadamente va a utilizar esa, ¿ok?
Bueno, la siguiente sería comienzo, comienzo. ¿Sí? Comienzo, comienzo. Yo voy a poner una secuencia, comienzo, comienzo. Y le voy a poner ahí una duración de 5 días. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. ¿Qué es lo que le interesa a la D? Pues es cuándo empieza la A. No es cuándo acaba, ¿no? Y se los expreso así para que les sea más sencillo entenderlo incluso para sus proyectos. Mientras a la B le interesa, por ejemplo, si yo me dice que va a llevarse 2 días más, pues eso sí le impacta a la B, porque tiene una secuencia fin-comienzo. Entonces está dependiendo de su fin. Mientras no acabe, no empieza. Mientras no acabe, no empieza. ¿Ok? Pero a la A, a la D, pues no le interesa el fin, ¿no? O sea, realmente no le interesa el fin de la A. Lo que le interesa es que comience el día 7 para ella poder iniciar el día 7. Ya si se lleva 13 días, la D, si se fijan, la D, pues no, realmente, por llamarlo así, no le interesa. O sea, ya una vez iniciando la A, dice, yo inicio. ¿Me explico? Ya cuando acaba, ya ese es tema de ella. ¿Me explico? Yo puedo iniciar e incluso terminar y que la otra siga. ¿Me explico? Hablando en temas de actividades. Obviamente como proyecto y director de proyecto nos interesa que todas terminen a tiempo. Simplemente, insisto, para temas de que ustedes así lo entiendan. Esta es la secuencia, la segunda más utilizada. ¿Sí? Yo sí podría decirles un porcentaje más o menos de lo que he visto o de lo que yo mismo utilizo, yo creo que está sobre un 60-40. Un 60% de las actividades andan por ahí de la fin-comienzo, o si no es que un poquito más, y el restante está en comienzo-comienzo. ¿Sí? Las siguientes dos realmente se utilizan poco, ¿sí? Pero se utilizan. Yo he visto libros que dicen no se utiliza, sobre todo la cuarta, que ahorita se las digo, pero claro que se utiliza, si no, no existiría, ¿no? Bueno, vamos a ver cuáles son. Si yo le doy, voy a utilizar aquí un doble clic y tenemos aquí las 4 tipos de secuencia. Fin, comienzo, comienzo, comienzo y fin, fin y comienzo a fin. La fin, fin, ¿cuándo la podemos utilizar? Voy a poner esta secuencia. Fin, fin. Ahí está. Tercer tipo de secuencia. ¿Qué quiere decir para la F? Voy a poner que dura 4 días. La F depende, fíjense bien, de que la D termine. Pero en esta ocasión es para terminar ella también. A diferencia de la B está monitoreando el fin de la A, pero para comenzar. Estamos. La F está monitoreando el fin de la D para ella terminar. Para ella terminar, ¿ok? Entonces, ejemplos como, por ejemplo, la edición de un libro es muy común ese ejemplo, ¿no? En donde dices, pues yo voy a terminar de, por ejemplo, revisar y le puedo poner, bueno, ahorita me voy a ese punto. Yo voy a terminar una vez de revisar, por ejemplo, ortografía y redacción de un libro, ¿sí? Pues cuando tú termines de escribir, mientras tú no termines de modificar o seguir escribiendo, yo no puedo terminar la tarea de revisión de ortografía y redacción. ¿Me explico? Entonces, puede ser que yo ya empecé, pero si la F llega a un punto en que ya no avanzó y no termina, la otra no termina. ¿Me explico? Acá, si ya terminó la A, la B inicia y dependerá de ella su fin. En esta no depende de ella su fin. ¿Sí? Mientras la otra no termine, ella tampoco. ¿Ok? Bueno, y la menos utilizada. La menos utilizada. Comienzo la cuarta secuencia para que la vean. ¿Sí? Comienzo a fin. Le voy a poner aquí en comienzo a fin. Le voy a poner que depende esta, las 6, comienzo, fin. Ahí está, continúa, aceptar. Le voy a quitar esta secuencia. Ahí está, ¿sí? Ahí está, ahí tenemos esta, por ejemplo. Déjenme la paso para acá.
Ahí está. Comienzo, fin. Bueno, voy a dejar así para no causarles confusión. Déjenme nada más. Muevo la... Ahí está. Comienzo, fin. La menos utilizada, incluso si les preguntan para temas de examen, es la menos utilizada. Insisto, yo he leído libros de preparación de examen y dice que no se utiliza, pero por supuesto que se utiliza. Yo la he visto en varios proyectos utilizarla, ¿ok? Sobre todo en proyectos, por ejemplo, de construcción, sí la utilizamos. Muy poco. Les diría que tampoco, que el día que yo la veo, cuestiono, ¿sí? Y me he dado cuenta que la mayoría de las ocasiones que está así es por un error a la hora de secuenciar, más que porque si realmente lleva ese tipo de secuencia. Pero bueno, ejemplo de esta, en mi libro, si lo pudieron adquirir, en la página, déjenme ver, en la página 30, ahí les pongo yo un ejemplo súper claro, gráfico, con imágenes, fotos de este tipo de secuencia. Ejemplo, cuando el que viene ahí, cuando un vigilante, por ejemplo, termina imaginen la caseta de vigilancia de su oficina, ¿no? Y el vigilante termina su turno a las 8 y tú llegas a 8:30 y ahí lo ves, ¿no? Y le preguntas, oye, pues ¿qué no sale a las 8, no termina? Y su respuesta podría ser la siguiente, de decir, sí, salgo a las 8, no termino, no puedo terminar mientras no llegue mi relevo. O sea, va tarde, me avisó que va a llegar como a las 9. Entonces, mientras él no inicie, yo no puedo irme, no puedo acabar. Ese es un ejemplo claro y sencillo sobre la secuencia comienzo-fin. Necesito que comience la J para yo terminar, la GH. ¿Ok? Ese es los 4 tipos de secuencia. ¿Ok? Ahora, estas secuencias se pueden modificar con el siguiente tema: traslapes y desfasamientos. ¿Ok? Déjenme, voy a quitar este tipo de secuencia y voy a secuenciar más bien esta para crear unas holguras y esta la voy a crear aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo pueden modificarse? Y voy a hablar de técnicas que posiblemente les pregunten en su examen, ¿no? Voy a poner fin de fase o proyecto, ¿sí? Y lo voy a poner en duración 0, ¿ok? Y voy a poner con la 2, con y también lo voy a secuenciar con esta. Ahí está, ¿ok? Entonces, posiblemente estén bajo una presión de cronograma o estrategias en donde tienen que acortar esa fecha del 7 de julio, terminar antes. Entonces, este tipo de secuencias se pueden modificar cuando tenemos una necesidad de acortar el tiempo. O sea, podemos hacer un fast track, podemos hacer un crashing o por simple estrategia, ¿ok? Entonces, vamos a ver esos temas. Fast track, pues si la técnica de fast track es hacer actividades en paralelo o con un traslape, ¿sí? ¿Qué es lo que nos permite el fast track? Acortar la duración, pero cuando piensen en fast track, no piensen en acortar la duración de las actividades, ¿ok? Fast track no se enfoca en reducir duración, o sea, yo no voy a reducir esta duración. Lo que voy a hacer es pedirle que la hagan antes de esta fecha. Eso sí, y esa es una gran diferencia, ¿ok? Y puedo utilizar secuencias, cambios de secuencia, o puedo utilizar traslapes. Por ejemplo, si yo esta actividad necesito acortar unos días el proyecto, pues de nada sirve que yo acorte esta. O sea, de nada, en lo absoluto, no voy a lograr nada. Pero si yo identifico las de la ruta crítica, ¿sí? Pues entonces me centro en esas para ganar tiempo al proyecto. Me voy a cambiar de vista para que veamos rutas críticas, ¿sale? Ahí está. Entonces ahí está. Las que están en rojo, voy a cambiar tipos de secuencia para crear más holguras, ¿ok? 3, que simplemente que dependa de aquí. Vamos a ponerle esta actividad que dependa más bien de esta. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ruta crítica sencillísima, pues ahí está A y B. ¿Por qué? Porque son las que marcan
la duración total del proyecto. Si ustedes ya leyeron ruta crítica de una manera sencilla, pues son las actividades que marcan la duración total del proyecto. ¿Ok? Pero no sé si nos da el tiempo, pero apunten para su examen. Si cambia la ruta crítica, cambia constantemente. Si es estática, pues no es estática. Ahorita es la A y la B y al rato puede ser la A y la... Ahí va, les voy a poner un ejemplo. Ahí está, ¿sí? Si por alguna razón me dicen, oye, ¿qué crees que esta actividad va a durar más? Pues ya vieron cómo cambió la ruta crítica. Era A y B y ahora vean cuál es. Es A, D, F, J. ¿Me explico? O sea, en los proyectos cometen muchos errores. Piensan que, la ruta crítica de mi proyecto es A, B, A, B, A, B, y pasan 3 meses y vuelves a preguntar eso, ¿cuál es la ruta crítica? Humberto, pues es A y B, ¿no? Como si no cambiara un cronograma. Y un cronograma, pues es un documento vivo que constantemente tenemos que actualizar. Entonces, ¿cambia? Sí cambia. ¿Puede haber más de una ruta crítica? Por supuesto. Digo, tips para su examen, ¿no? Preguntas de examen. Claro que puede haber más de una ruta crítica. Pero bueno, vamos a ver entonces, acortar el tiempo. Yo puedo decir, ¿cómo puedo acortar? Vamos, déjenme, les pongo la duración del proyecto, ¿sí? Vamos a ver, el proyecto dura 23 días y necesito acortar la duración. Me tengo que centrar, pues, en estas dos, en las de la ruta crítica. ¿Ok? Entonces, si yo le pongo a esta, le digo que es de la 1, con una secuencia fin comienzo, pero necesito que inicie 5 días antes de que termine, es que ahí es donde cobra importancia la secuencia, de que termine, no 5 días después de que empezó ni nada. Entonces, con ese cambio, yo ya estoy optimizando a 18 días la duración de mi proyecto. ¿Qué estoy haciendo? Comprimiendo el cronograma. Entonces, cuando hablamos de técnicas de comprimir cronograma, fast track, crashing principalmente, ¿ok? Entonces, les digo, fast track, o sea, siempre tengan en mente que no reduce la duración de las actividades. Simplemente le pedí que empezara antes. Así vean, ¿ok? Supongamos que todavía tengo que acortar la duración. O sea, me dicen, ¿sabes qué? Todavía no llegamos a la fecha comprometida que tenemos que entregar. ¿Qué tendría que hacer? La siguiente técnica, crashing. Y esa sí se enfoca en hacer en menos tiempo las actividades para tener una optimización en nuestro cronograma. Menos días, pues tendría que evaluar, ustedes imagínense en un proyecto real, ¿qué tendría yo que evaluar para pensar si esta actividad la puedo hacer en 8 días, ejemplo, ¿sí? ¿Cuál sería el impacto en el cronograma? Veamos, del 30 al 28. Estoy reduciendo. Si se fijan, voy a poner aquí un hito para que veamos dónde estaba originalmente. Era el 5 de... el 7 de julio, ¿ok? 7 de julio, esa es la fecha que tenemos ahí, ¿ok? Y luego le puse un traslape y vean dónde estaba originalmente. Pero ahora quiero hacerlo en 8 días, ¿sí? ¿Qué tendríamos que evaluar? El costo. Crashing, técnicas que les puede preguntar en su examen, que las técnicas para comprimir un cronograma, generalmente el fast track aumenta el riesgo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo estoy haciendo 2 actividades en paralelo, en traslape, y eso requiere mayor supervisión y puede aumentar el riesgo, ¿sí? Yo les podré decir que en mi experiencia he estado en proyectos donde cuando necesitamos hacer un fast track, comprimir el cronograma y identificamos una oportunidad de hacer un fast track, evaluamos el riesgo y a pesar de que le ganamos tantos días al proyecto, decidimos no hacerlo, porque el riesgo es altísimo, ¿no? De un accidente, de mala calidad, de una falla que nos va a convertir en un reproceso y va a elevar el costo, más aparte pérdida de tiempo, o sea, decimos no va, ¿no? Pero por el riesgo. Y en crashing, por lo general aumenta el costo, ¿sale? El costo, y no es por un tema siempre porque lo me han dicho, pues no debería aumentar el costo porque los recursos ya están asignados. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero posiblemente para hacerlo yo en 8 días, necesito meter un recurso mucho más eficiente, mucho más rápido. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. En un proyecto, por ejemplo, necesitábamos hacer una apertura en un muro
y estábamos evaluando cómo hacerlo en menos tiempo. Entonces, entre las opciones, había utilizar una herramienta que rompíamos rapidísimo, o sea, se rompía rapidísimo, y lo que hacían a cincelazo, ¿sí? En 3 días, porque es muy extenso, pues acá con la herramienta lo hacían en horas, ¿me explico? Pues evidentemente eso tenía un costo, ¿no? Tenía un costo. Ahí es donde evaluamos el costo-beneficio, decir, bueno, nos ahorraríamos 3 días en trabajo, 3 días en recursos, pues por supuesto que vale la pena, el costo-beneficio se compensaba del equipo con lo que se ahorraba de recursos, ¿ok? Entonces, crashing sí se enfoca en hacerlo en menos tiempo, ¿ok? Bueno, ya vimos traslape, fast track, crashing. Ahora, un desfasamiento. Hay actividades que podría yo decir, sí, efectivamente, esta actividad depende de la 1, pero tiene un tiempo de espera, ¿sí? Tiene un tiempo de espera o un desfasamiento. Imaginen esto, desfasamiento, ¿cuándo aplica? Por ejemplo, voy a pensar en un proyecto que a lo mejor todo el mundo lo hemos visto, donde están poniendo un firme, ¿no? Una cimentación o el piso de su casa. Pues yo no puedo decir, pongo el piso, imagínense la actividad A, ponemos el piso e inmediatamente después ponemos el refri, los muebles y todo, ¿no? O en una calle. Terminamos el colado y la cimentación e inmediatamente empezamos a instalar equipos de toneladas, ¿no? O que entren los trailers. Pues claro que no, porque lo van a tronar, o sea, tiene un tiempo de espera. Entonces, ese tiempo de espera o desfasamiento lo podemos poner, supongamos aquí que yo le diga a la actividad, es una secuencia fin-comienzo, pero me esperas 7 días, ¿ok? Entonces, eso, pum, miren, casualmente llegamos a la misma fecha donde estábamos. Me hace otro, si se fijan, ¿cuál fue el impacto de eso? Me regresó donde estaba y me cambió la ruta crítica. O sea, eso lo tienen que tener bien claro en sus proyectos y para el examen. La ruta crítica puede cambiar cada que actualizo mi cronograma, que integro avances, que actualizo y hago cambios de estrategia en cuanto al orden de las secuencias, de las actividades que voy a poner, o si yo a lo mejor pongo aquí un cambio de secuencia y le pongo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un fast track y no es fin comienzo, vamos a hacerla, imagínense, ¿no? En comienzo esta actividad. Pues claro que si yo la cambio a comienzo, ¿sí? Perdón, va a tener un impacto en este caso, en el proyecto, ¿no? Eso no va a cambiar la fecha de fin del proyecto y ni siquiera le voy a ganar días porque tiene un montón de holgura y simplemente lo hago por el ejercicio de cambiar secuencia, pero en el proyecto no impacta en nada. Por eso es importante siempre considerar dónde tendrá impacto si yo hago un cambio en el proyecto, ruta crítica, ¿sale? Pero puedo hacer un cambio de estrategia y eso podría tener impacto inmediato en el proyecto, ¿ok? Ahora, hablemos de las holguras, que tenemos, ya saben, 3, libre, total y del proyecto. Me voy a regresar aquí, le voy a poner un pequeño desfasamiento, vamos a ponérsela a esta, a esta, para que no tenga un impacto ahí. Entonces es comienzo, pero 3 días después, ¿sí? ¿Qué le estoy diciendo ahí? Uy, ya se me hizo todo crítico y no quiero que se me haga todo crítico para hacerles algunos ejemplos. Aquí lo voy a cambiar. Aquí lo voy a poner más un día. Ahí está. Entonces, tengo un desfasamiento, tengo rutas críticas, tengo holguras, pero vamos a ver las 3 tipos de holgura. La libre, la total y la del proyecto. ¿Ok? La primera, holgura libre. ¿Cuál es la holgura libre? Pues es el tiempo que se puede atrasar una actividad sin atrasar a la siguiente actividad que depende de ella. Ejemplo, aquí vemos este espacio, pues vamos a ver si es holgura. Vamos a ver qué tipo de holgura es esta, ¿sí? Tenemos aquí una holgura y aquí vamos a ver qué tipo de holguras es. Lo que quiero es ponerles ejemplos de ambas. Les voy a poner, le voy a quitar aquí esta secuencia para que tengamos una holgura libre. ¿Sí? Que me interesa que tengamos una holgura libre. Voy a crear otra actividad.
acá y la voy a poner que depende de esta y que esta a su vez voy a poner otra actividad aquí. Ahí está. Sí, me voy a regresar a donde estaba. Aquí está, le voy a poner que dura, esta dura 2 días. Y a esta le vamos a poner que dura 4 días. ¿Ok? Entonces, fíjense, holgura libre, el tiempo que se puede atrasar una actividad, ¿sí? Sin atrasar otra actividad. O sea, digamos, aquí está una holgura libre, ¿sí? Se las dibujo. Ahí está una holgura libre, ese espacio que tengo ahí. ¿Ok? Ese es holgura libre, ¿por qué? Porque tengo un espacio de tiempo que esta actividad, por ejemplo, si se atrasa o dura más días, por ejemplo, 5 días, se fijan, no atrasa a la siguiente actividad, a esta, a la N, no la atrasa. Eso es una holgura libre, el tiempo que se puede atrasar una actividad sin que impacte a la siguiente. Es ese tiempo que tiene ahí. Ojo que no es un buffer, no lo vayan a confundir, ¿no? Porque no me dicen, es como un buffer. No, no es un buffer, es holgura. Buffer es otra cosa. El buffer lo utilizamos en la cadena crítica, pero ahí no van a haber temas de cadena crítica en su examen. Pero no es un buffer, es holgura. Es eso, es el tiempo que se puede atrasar sin atrasar a la siguiente actividad. Ahora, la holgura total es el tiempo que se puede atrasar una actividad sin atrasar el proyecto. Por lo tanto, acá tenemos la holgura total. El tiempo que se puede atrasar esta actividad sin atrasar el proyecto. ¿Ok? Acá está mi fecha fin del proyecto. Es ese espacio que hay ahí. ¿Ok? Y por último, la holgura del proyecto. Pues no, ahora que lo ven así, me imagino que les es mucho más sencillo ver que es el espacio que tengo de mi fin previsto a mi fecha comprometida. ¿Ok? Pensando en que esta flecha que ven ahí verde es la fecha fin comprometida con el cliente. El día que yo le dije al cliente, yo te voy a entregar, mira, el 7 de julio. Ese es mi compromiso. Yo te entrego el 7 de julio. Pero hago mi plan y veo y digo, oye, pues qué padre, ¿no? Mira, mi proyecto dice que acabo el 28 de junio. Tengo una holgura de proyecto. Entonces, la holgura total es el tiempo que tengo sin atrasar la fecha fin comprometida del proyecto. Y la holgura libre es el espacio que tengo entre la duración, entre la fecha fin de una actividad y la siguiente, el espacio que tengo en esas holgura, en esa actividad. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, para su examen, enfóquense en fast track, técnicas de compresión, fast track, crashing, tipos de secuencia, traslapes, desfasamientos, ruta crítica, holguras, y bueno, un hito, ustedes saben por definición lo que es, ¿no? Acá tengo un hito, pues es ese rombo que puedo tener ahí como fin de fase, la llegada de un equipo, su duración es cero, porque por mucho que yo le dé avance a un hito, ¿sí? Si yo pongo un hito, voy a poner estos H, y a todos estos les pongo duración 0, ¿sí? Duración de 0, porque al final, si son un hito, ¿sí? ¿Está? Por mucho que yo diga, fíjense bien, ya hice todos los hitos de mi proyecto, ahí están, en 100%, vean cuánto llevo del proyecto, 0, porque los hitos no son actividades, ¿sí? Acuérdense, es una fecha que representa algo en el proyecto, una llegada de un equipo, un anticipo que tengo que dar, el inicio, el fin, una entrega benéfica, cualquier cosa, ¿no? Pero si yo le pongo, por supuesto, a las actividades, pues entonces ya tengo un avance, ¿me explico? Pero los hitos, pues no, ¿por qué? Porque no son actividades, ¿ok? Bueno, ahora sí me gustaría entonces
estos últimos 10 minutitos, escuchar sus dudas o sus preguntas, ¿sí? Bueno, Joaquín, ahí ya vi que Bueno, estás sí, apuntando dudas y preguntas. Los claro que escucho. sí. Humberto, por ahí vía WhatsApp te acabo de anotar las preguntas que el equipo ha hecho. Y bueno, son 7 preguntas que estoy seguro que nos vas a compartir aquí con tus aportes. Ahí en A WhatsApp ver, están las preguntas. en mi Eh, WhatsApp, sí, en tu WhatsApp para que a las ver, tengas todas 7 ahí. déjame revisarlo. Listo, entonces yo te voy a leer la primera pregunta, si usted lo desea. La primera pregunta ¿Sí? dice, ¿en qué caso se usa la fin-fin? Fin. Aquí les puse yo un ejemplo. Mira, ahí te va. Quien haya hecho la pregunta. Si alguna vez en tu trabajo has escuchado o en algún lado a alguien decir, ya acabé, y luego le dices, a ver, pues entrégame el trabajo, lo quiero ver. Bueno, ya acabé lo que me pasaron, ¿no? Pero mientras Joaquín no acabe, es que me falta trabajo, pero ya en cuanto él me lo pase, yo acabo. ¿Me explico? O sea, ese es un ejemplo. Les ponía el ejemplo de la edición de un libro, ¿no? Piensen en la edición de una revista, un libro, algo, en donde, o la aprobación, ¿sí? Depende cómo lo quieras secuenciar. La aprobación de algo en donde digas, mientras tú acabas, yo ya nomás reviso y apruebo, y apruebo, y apruebo, y entregamos la carpeta al cliente con todas las ingenierías terminadas o firmadas. Imagínate que yo voy a firmar, y tengo mi responsabilidad es entregarle al cliente los planos firmados. ¿Me explico? Entonces yo ya voy, firmé, y de repente digo, listo, yo ya acabé. Joaquín, ¿cuántos tienes tú por acabar? Me faltan 3 planos. Pues échamelos, porque mientras tú no acabes, yo no acabo. Me explico y ya me quiero ir. Imagínate que, veanlo así, esos ejemplos. Entonces, ese es el típico secuencia fin, que necesito que acabe uno para yo acabar. ¿Sí? La segunda pregunta está asociada a la ruta crítica. ¿Puede variar cada cuánto? Después de cada ajuste al cronograma, hay que calcular cada cuánto la ruta crítica. Sí, la primera pregunta, ¿cada cuánto? Cada que actualices tu cronograma puede cambiar. ¿Sí? Puede cambiar. O sea, si yo ahorita, mira, si voy a hacer aquí el ejemplo, ¿qué pasa si yo ya acabé la actividad? Por muy lógico que parezca, pero luego son preguntas de examen, ¿eh? Y de la vida real. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la ruta crítica ahí? A, B y esta, GH, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo te digo, te tengo una súper buena noticia? Ya la acabamos. Pues ya no es crítica, es así de sencillo. No puede ser crítico algo que yo ya acabé. ¿Me explico? Entonces cambia, insisto que por muy lógico que parezca el escenario, pero es pregunta de examen, cuando cambia, cada que actualizo mi cronograma. O qué tal si yo digo que, por ejemplo, me equivoqué, la verdad es que me súper equivoqué, cometí un error y esta no depende, fíjate bien, la F no depende, ahorita depende de esta, ¿no? ¿De cuál está? Esta, me voy a centrar en esta. ¿Cuál es esta? Esta es la F, pues depende ahorita de la D, pero la verdad es que me equivoqué y depende de la B. O sea, fue un error o por alguna restricción te dicen, mira, no la vas a poder hacer después de la C, va después de la B, por alguna restricción, ¿ok? Ya cambió, mira, totalmente cambió la ruta crítica. Y esto pasa en los proyectos, pasa porque pasa, ¿eh? O sea, esto pasa porque al final un proyecto pues, se va actualizando, es un documento vivo que se va actualizando. Entonces, va cambiando cada vez que tú actualizas tu cronograma, cada vez que meto un avance, cada vez que cambio la secuencia. Y la pregunta es, si la tienes que calcular pues, constantemente, la respuesta es que sí. Eso es lo importante en la gestión de cronograma. Si yo les decía un ejemplo que luego piensan que es la misma todo el proyecto y se enfocan en la A y la B, la A y la B, la A y la B. Si se acuerdan al principio era esa. Y meten recursos y se preocupan porque la A y la B vayan a tiempo y descuidan la D, porque esa no era crítica, pero no se dieron cuenta que se volvió crítica. ¿Me explico? Y por eso los proyectos luego no terminan a tiempo. Listo. Otra pregunta dice, al cambiar la ruta crítica, ¿me afecta la línea base del proyecto? Pues no te afecta en cuanto a la duración de la línea base. Te sirve para monitorear,
te voy a poner ahí el ejemplo. Si yo voy a crear la línea base, supongamos que ahí voy a establecer yo mi línea base, y ahí la tengo, es esa línea gris que vemos ahí. Supongamos que yo hago un cambio en el proyecto y pongo que, por ejemplo, esta actividad va a depender de aquí. Vamos a ver cuál es el impacto. Pues no, ahí no hubo impacto, pero si luego lo pongo aquí, a ver, ahí sí ya, mira. O sea, ya esta actividad se me volvió crítica, no era crítica, pero digamos la línea base en cuanto a costo sigue siendo la misma porque no estoy integrando recursos, no estoy haciendo nada, pero lo que me permite la línea base es monitorear que aquí, más aquí donde voy a poner mira, ahí estaba originalmente, bueno, no porque lo toco, ahí estaba inicialmente el plan original. La línea base para eso nos sirve, para darnos cuenta dónde estaba mi plan original. Si yo hasta le pongo que va a durar 8 días, pues ahí estoy viendo cómo está cambiando mi línea base. La línea base es esa gris para que lo veamos así. Entonces, no me afecta en la línea base, a menos de que esté integrando actividades, esté integrando recursos que me van a costar más, pues ahí sí me estará impactando la línea base de tiempo y costo. Otra pregunta dice, ¿el fast track y el crashing solo se utilizan en ruta crítica? Claro, por supuesto. Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué sí? Porque si yo me voy a poner acá donde estábamos hace ratito, que tengo estas actividades, para quien me haya hecho esa pregunta, ¿qué gano yo? Fíjate bien, ¿qué gano yo? El proyecto dura 16 días y lo voy a entregar el 28 de junio, ¿sí? Ahí está. Pero me dicen, ¿sabes qué? Necesito que me lo entregues el día 25. Y si yo no me enfoco en las de la ruta crítica y digo, ok, pues mira, aquí voy a hacer un fast track. Voy a cambiar esta a comienzo, ¿sale? ¿Qué gané? Nomás adelanté actividades, si se fijan. Pero el proyecto sigue terminando el día 28 y sigue durando 16 días. De nada me sirvió hacer ese fast track en cuanto al objetivo de entregar el proyecto antes. En cambio, si yo me enfoco en cualquier movimiento de estas actividades rojas, si yo digo, bueno, lo voy a empezar no 5 días antes, sino 7, sino 7 días aquí, eso del 28, bueno, no, esa ya se generó ya, sí, porque el hito depende de estas dos. Mira, vamos a enfocarnos en que dependa nada más de, tendría que hacer un fast track, por ejemplo, en estas dos. Aquí tendría que hacer tendría que tener aquí si yo lo hago en menos 7, y luego sigo viendo ruta crítica, aquí está esta, y si aquí yo esta la hago en 2 días o en 1, ahí está. O sea, tengo que ver dónde está el impacto considerando las de la ruta crítica. Si lo hago en 2 días, también tiene un impacto ahí. O sea, en este caso el hito dependía de 2 de la ruta crítica. Entonces tengo que hacer en las 2, optimizar el tiempo. ¿Ok? Pero fíjense, con ese cambio, la B dejó de ser ruta crítica. Entonces ya cambió la ruta crítica. ¿Qué otra pregunta tenemos? Dice, ¿cómo se entiende el concepto de traslape en el cronograma? ¿Cómo se entiende el traslape? Este es un traslape. Sí. O sea, es el hecho de hacer 2 actividades que tengan un periodo de tiempo que se estén haciendo en paralelo. ¿Sí? No obligatoriamente tienen que durar lo mismo, pero este es un traslape. ¿Sí? Si yo hago, por ejemplo, un traslape aquí, en esta, por ejemplo, esta que nomás dependa de las 6, ejemplo. Y ahí le voy a decir un traslape. Le voy a decir, ok, depende de las 6 menos 2 días. 6, fin, comienzo, menos 2. ¿Sale? Ahí ya puse un traslape. Ese es un traslape tal cual. Cuando yo pongo actividades en paralelo, pero, por ejemplo, ahí con fin, comienzo, y aquí tengo 1, mira, aquí en paralelo, con una secuencia comienzo. ¿Ok? Perfecto. Y tengo una pregunta final que no me queda clara a mí, dice que el concepto de hito se debe incorporar en el acta de constitución. Sí, claro, por supuesto. Sí, o sea, en tu Project Charter, de hecho, es un input para el cronograma. Por ejemplo, yo imagínate que ahorita tomo tu Project Charter y veo, oye, ¿cuáles son los principales hitos del proyecto?
imagínate esto, ¿no? Que yo voy a empezar a hacer el cronograma, ¿sí? Y me dicen, primer hito, ¿no? Entrega, fase 1 tiene que ser tal día, ¿no? Y luego también tenemos que empezar la instalación o no sé, las oficinas tienen que estar al día, ¿sí? Entonces yo de ahí incluso hago lo que se le hace una programación de atrás hacia adelante, ¿no? Porque yo digo, ok, entonces dime todo lo que tenemos que hacer en la fase 1 y empiezo con las actividades y empiezo a secuenciar, ¿no? Pero imagínate que me digan que este hito es que lo tengo que hacer, vamos a pensar en esto, ¿sí? Así de manera, no me fui muy lejos. Agosto, julio 21, ¿sale? Ahí está. Que yo tengo que empezar a entregarlo este día, pues sí, este viene desde mi Project Charter. Entonces yo ya empiezo a secuenciar de tal forma que respete esa duración. ¿Me explico? O sea, vería cómo no pasar esta duración. Si aquí empiezan con, esta me lleva 5 días, esta 4, esta 3, esta 2 y así, ¿no? Y ahí viendo cómo se va acercando y se va acercando y no, ya me voy a pasar ahí. 1 y le voy a poner 2 y ahí la llevo, mira. Pero sí, o sea, respondiendo concretamente tu pregunta, el charter debe contener o se recomienda que contenga los principales hitos del proyecto. Y una última pregunta es, ¿qué diferencia hay entre cadena crítica y ruta crítica? Son cosas totalmente diferentes. En tu examen, no, creo que en KPM no sé si les pregunten sobre cadena crítica, ni de hecho ni en PMP, yo me acuerdo haber algo de cadena crítica, ¿no? Pero para gestión de cronograma es totalmente diferente. O sea, lo único que tienen de parecido es la palabra crítica. Es lo único que se parecen, pero ruta crítica es de acuerdo a la secuencia de las actividades, te lo voy a explicar así a grandes rasgos, de acuerdo a la secuencia de las actividades, las actividades que no tienen holgura, esas son ruta crítica, ¿ok? Todas esas actividades que están en holgura cero, pero que van cambiando y se van generando de acuerdo a la secuencia que yo le doy. Y la cadena crítica, hace ratito les decía, una cosa es holgura y otra cosa es buffer. Buffer que se aplica en la cadena crítica. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la incertidumbre de mi proyecto, yo puedo decir, ok, mi proyecto va a terminar aquí, ¿sí? Pero le asigno un buffer de 5, 6 u 8 días para absorber los riesgos o la incertidumbre que el proyecto tiene. O sea, ese sí se lo pongo yo. Una holgura, yo no se la puedo poner arbitrariamente, decir, mira, te encargo que la actividad W le pongas 8 días de holgura. Pues no, o sea, eso va a salir en el momento en que yo ponga secuencias, solita me va a decir cuántos días de holgura tiene. O sea, no es algo que yo pueda poner. El buffer sí lo pongo yo. Sí, sí, calculo y pongo yo. Sí, Janet, sí se puede cambiar la línea base de tu proyecto sin ningún problema, ¿sí? Y si es el avance real contra el cual la línea base la comparas para efectos del seguimiento del proyecto, en buenas prácticas sí, tus indicadores de valor ganado del SPI, todo están en función de la línea base. Si puede cambiar, la respuesta es que sí. ¿Cuándo? Cuando hay un cambio en el alcance del proyecto, ahí es cuando cambia la línea base. Mientras tanto, una vez que tú la generas, si hay modificación en la duración, en la secuencia, ese ya es otro tema, ¿me explico? Pero siempre vas midiendo contra línea base. La línea base literal, la congelas y esa no cambia a menos de que haya un cambio en el alcance del proyecto, ¿ok? Si te dicen, oye, necesito que me hagas, aparte de lo que ya te había pedido y firmamos contrato, un adendum, y sí, necesito que me hagas, imagínate que me estás haciendo mi casa y te pido un tercer piso, bueno, pues eso me vas a decir, no estaba en el plan original. No, no importa, te lo pago, ¿no? Pero voy a crear un tercer piso. Bueno, entonces ahí lo integras como parte del alcance y ahí es cuando actualizas línea base, ¿ok? Excelente. Humberto, pues muchísimas gracias por toda esta información que nos has compartido en esta noche de hoy. Estoy seguro que cada uno de los participantes que tenemos aquí están convencidos de la importancia de lo que es la gestión del cronograma y de lo importante en todo este tema de la dirección de proyectos y seguramente
Yo creo que ya por ahí hemos compartido el video también para que se suscriban en el canal. Ahí hay muchos videos Ujú. que ya he estado revisando súper interesantes que Humberto compartió. Y Y ahí, bueno, él ahí nos les está pongo mi página, invitando. desde ahí tienen el enlace a mis redes sociales o a mi canal de Excelente, YouTube, donde constantemente subo videos principalmente sobre gestión de cronograma. excelente. Entonces, bueno, no sé si hay otra pregunta más por aquí. Todo este material va a estar colgado en nuestra plataforma de Google Classroom para que todos estén ahí conectados. Los que no estén conectados nos escriban y hagan parte de esta comunidad de aprendizaje en la que estamos ahora mismo, con invitados especiales como Humberto Coley. Así que, Humberto, muchísimas gracias. De verdad es que esto ha sido un tema que cada día nos llama la atención. Uno cuando hemos visto esto, yo por lo menos lo vi en la especialización en el 2013, y todo eso le recuerda a uno cositas de, oye, ¿verdad? Tener claridad sobre esto, de los tipos de holgura, en fin. Entonces uno va haciendo conexión y bueno, tú que estás fortalecido en este tema, yo creo que tienes una experiencia amplia y hoy nos has abierto las luces y un nuevo horizonte de conocimiento al tema de gestión de cronograma. Muy bien, no, pues encantado, qué bueno que les haya servido, espero que tenga un buen impacto en su estudio y en sus proyectos y en su formación. Y pues espero posteriormente podamos coincidir en otro taller, curso o sesión. Claro, claro que sí. Por ahí también está compartiendo un libro para que estén los interesados, pues también lo puedan adquirir. Está en la página web y lo hemos compartido también en nuestros grupos de WhatsApp y de Telegram para los Ujú. interesados del libro de Humberto Play. Entonces, Sí, les dejé ahí un código de descuento y se los voy a dejar abierto para que lo puedan adquirir con calma. excelente. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, pues agradecerles a Humberto y a cada uno de los participantes que se están conectando. Todavía por ahí hay gente conectándose. Y yo creo que vamos a seguir en esa dinámica de estar conectados, de estar participando y de tener personas especiales como Humberto. Así que muchísimas gracias. Hombre, al Ustedes contrario, están pidiendo el ahí les código, voy ¿no, a compartir Humberto? ahí lo están viendo, el código para que lo Eso. puedan, ese me lo va.